Señor le bendiga nuevamente el pastor Ricardo Torres desde San José, California, para todo el cuerpo de Cristo, llevándote las buenas nuevas del Evangelio y trayéndote una espiga más para la alimentación de tu espíritu, porque es importante saber que el espíritu vive de lo espiritual y tenemos que alimentar a ese espíritu para que ese espíritu crezca, para que ese espíritu dé una medida, para que ese espíritu dé una estatura. Porque hay mucha gente que pues ha llegado a tener a Jesús nada más de 8 días de nacido, otros de 12, otros de 30, dependiendo cómo han recibido al Señor y cómo han dejado que Él crezca, porque la palabra misma dice que el Señor Jesús creció en sabiduría, creció en estatura y creció en gracia para con Dios y para con los hombres. Entonces esos son unos desarrollos de medida de estaturas, pero lo primero que hay que alimentar es al espíritu. El espíritu del Señor en ti puede estar todavía como un baby, no desarrollado, o es un baby, un Jesús baby, que todavía, lo único que todavía a estas alturas, no sé, 15, 20 años de estar en los caminos de Dios, todavía lo alimentas con lechita, todavía le das leche, todavía le das rudimentos de doctrina. Todavía no le has enseñado a ese Jesús, el que nació de nuevo contigo allí. Todavía no le has enseñado a comer algo sólido. Y si un niño no se le enseña y se le da de comer comida sólida, no va a desarrollar muy bien. No va a desarrollar como Dios quiere que desarrolle en nosotros. Jesús, Él tiene que desarrollar en nosotros. No crea que ya inmediatamente que el Jesús que nació en ti ya fue adulto de golpe y que ya sabía, no. Por eso es de que aún al Señor Jesús lo llevaron, María y José lo llevaban a la sinagoga a que oyera y se estudiara ahí normalmente como pues se hacía con los niños judíos. Entonces nosotros debemos de saber que Dios nos dice que debemos de avanzar, debemos de crecer. O sea, si tú tienes 20 años en los caminos de Dios, pero el Cristo en ti sigue siendo como de 8 días de nacido, entonces quiere decir que no tiene una medida. Acuérdese que tenemos que dar la medida de la estatura del varón perfecto. Y eso solo se obtiene nutriéndose de la palabra de Dios, sabiendo que hay maestros que ha sido puesto el Señor aquí en la tierra para que le den ese crecimiento a ese bebé, ¿verdad? Y que reciba esa palabra para que vaya creciendo. Entonces debemos de entender eso de entrada como una entradita a la palabra que el Señor te quiere dar. Acuérdate, puede ser que el Cristo que tienes en ti aún permanece bebé. No ha llegado ni a la edad de 12 años de Jesús, ni mucho menos a la edad de 30 años cuando comenzó su ministerio. Y a los 33 y medio estaba en una plenitud. Entonces, averigua tú qué nivel tiene el Cristo en tu ser. ¿Ha crecido en sabiduría? ¿Ha crecido en gracia? ¿Ha crecido para con Dios y para con los hombres? Yo espero que tú digas, yo creo que el Cristo que está en mí ya es más que un joven. Yo creo que el Cristo que está en mí ya es un adulto. Ojalá que podrías decir el Cristo que está en mí ya tiene una edad de 30 años, porque 30 años es una edad de madurez. A los 30 años se comenzaba el sacerdocio.
A los 30 años llevaron a José al palacio y no a los 17. A David lo llevaron a los 30 años, comenzó también a reinar. Y el Señor Jesús dice el libro según San Lucas que a los 30 años comenzó su ministerio. O sea, 30 es un número de madurez, de estatura de un varón que ya puede ministrar. Hay muchos que quieren ministrar, hay muchos que quieren ser maestros, hay muchos que quieren ser pastores, que quieren ser profetas, cuando no tienen un desarrollo de un Cristo adulto. Son bebés. El Señor dice por medio de Pablo en el libro de Hebreos, y yo creo que Hebreos lo escribió Pablo porque es el lenguaje de Pablo, y dice que nosotros deberíamos, les dijo a los de Hebreos, ya ser ustedes maestros y no tengan necesidad que se les esté dando todavía lechita, sino que hay que proseguir. Entonces, amado hermano, ojalá que tú estés alimentando al Cristo que está en ti, porque no todos tienen a un Cristo de una misma edad. A veces yo he encontrado personas que tienen como 45 años, 50 años en la iglesia, pero cuando los oye hablar son unos bebés. Todos los rudimentos hablan. Ellos no conocen más que la cruz, no conocen más que a Jesús de Nazaret, el hijo de María. Y de más de allá no conocen. O sea, su Cristo está muy corto, está muy pequeño. Entonces, ojalá que desarrolles al Cristo que está en ti, porque si tienes un pastor, ojalá que ese pastor sea de los 5 ministerios que puede desarrollar a alguien que tiene el potencial para llegar a ser o un pastor o un maestro. Ojalá que tu tutor tenga esos niveles de ser un preparador para perfeccionar. Entonces, pon atención a eso, porque el Señor lo dio como introducción a través de mi boca, porque quiero hablar otro rema en el libro de Job, donde estamos ministrando la palabra del Señor. Dice en el libro de Job, donde estábamos anteriormente, dice en el capítulo 4, versículo 6, le dice, ¿no es tu temor a Dios tu confianza? ¿No es tu temor a Dios tu confianza? Cuando Elifaz le está hablando al siervo Job, que no se desaliente porque le había llegado situaciones difíciles de enfermedad a él y la pérdida de todos de sus hijos, de sus saberes, la historia que usted ya conoce. Cuando miramos esa palabra, lo que le dice, otra de las palabras claves que le dice Elifaz, aunque yo no digo que los amigos de Job en realidad conocían bien a Dios, sino que ellos estaban tratando en su forma humana de decirle a Job, pero tenían cierta razón, cierta, no toda, cierta razón. Y al ver a Job están tratándolo, por lo menos Elifaz está tratándolo de que vuelva en sí y le dice todas las cosas que le están pasando y le dice, ¿no es tu temor a Dios tu confianza? Entonces quiere decir de que si tú estás viviendo una vida delante de Dios con madurez, con integridad, con servicio, con obediencia, con sujeción, y eso te ha llevado a que hayas desarrollado el temor de Dios en tu vida, pues eso debería ser una gran base para que podamos decir que la vida no te va a golpear, porque dice, no es tu temor a Dios tu esperanza. Dice, no es tu esperanza, tu integridad en tus caminos, no es tu temor a Dios, tu confianza. Fíjate qué tremendo. Entonces, ¿qué nos quiere decir aquí la palabra de Dios? Cuando nosotros miramos las situaciones, que la gente no sabe ni qué es temor de Dios. La gente no cree que es una doctrina solamente. Sí, allí dice el temor de Dios.
Sí, que el temor de Dios es doctrina esto. O yo he leído los libros de fulano de tal, que cuáles son los pasos para tener el temor de Dios. Esto no es cosa de doctrina, esta es cosa de vivencia. Esta es cosa de que se viven. El temor de Dios nos va a prevenir a nosotros de cometer muchos errores, de no hacer las decisiones equivocadas. Solo el temor de Dios va a poder lograr eso, pero no solo teniendo doctrina o reuniendo 50, 100 versículos, qué sé yo cuántos versículos habla la Biblia del temor de Dios. Hay algunos que sí se los tienen como en el pensamiento, pero lo que está diciendo aquí es, no es tu temor a Dios, le dice Elifaz al siervo Job. No es tu temor a Dios, no es tu temor a Dios tu confianza. Entonces todo lo que tú trabajas en la iglesia, en la congregación, sirves a Dios y tú sabes que es con un corazón puro, con una conciencia limpia, que no estás haciendo nada por interés, que no están cosas en tu vida, que estás haciéndola porque quieres lograr algo, que estás limpio. Entonces tienes que tener esa confianza que si viene alguna cosa a tu vida, como la que le vino al siervo Job, Dios te va a sacar de eso porque estás limpio, porque tú sabes que está lleno del temor de Dios. Y si está lleno del temor de Dios, no vas a cometer los errores que el enemigo quiere que cometas, aún para que tropieces, aún para que se retrase el desarrollo del ministerio que Dios te ha entregado. Eso es lo que tenemos que mirar, porque si nosotros miramos en que José tenía 17 años y estaba en una plena juventud, y cuando se dio la situación que la mujer de su amo Potifar quería que tuvieran relaciones, que se acostara con ella y todo eso, y él lo que le dijo, yo temo a Dios, yo temo a Dios. O sea, uno puede tener enseñanza y doctrina y decir yo temo a Dios, pero cuando miramos que vienen los asedios de las tentaciones y todas esas cosas, aunque nosotros estemos repitiendo yo temo a Dios, José estaba diciendo una verdad y le dijo a la mujer yo temo a Dios. Temo a Dios y temo a mi amo, que era Potifar, el amo de él. Entonces, ¿qué es lo que nosotros estamos viendo aquí, hermano? Le están diciendo a Job y nos está diciendo ahora, en este momento, en este día, a través de esta espiga, de este rema. Es que si tú tienes doctrina acerca del temor de Dios, o si tienes la vivencia del temor de Dios. Temor de Dios puede ser que te haya privado de cometer errores y de tomar decisiones equivocadas. Ahí está el temor de Dios. Ahí es donde se ve verdaderamente una vivencia de aquellos que no tienen que andar repitiendo un versículo del temor de Dios. Vive el temor de Dios en ellos. Mujeres y hombres que vive el temor de Dios en ellos. ¿De cuáles eres? ¿De cuáles eres? ¿Del que conoce la doctrina del temor de Dios? ¿O del que tiene como José la vivencia y poder decirle a la mujer, sabes que yo temo a Dios? Porque hay gente que te va a decir, no, sí, yo también temo a Dios. Pero mire lo que están haciendo y mire lo que están practicando. Mire lo que hacen. Y si le están diciendo, yo temo a Dios, pero mire lo que hacen, entonces no es una realidad, es más que un mandamiento de hombres o un mandamiento de leyes religiosas. ¿De cuáles eres? Yo te dejo esta espiga en el nombre del Señor, hermano, hermana, siervo, sierva. ¿De cuáles eres? De la que tienes la vivencia del temor de Dios y que pudiste haber cometido errores, pudiste haber cometido muchas faltas, pero cuando vino a ser vivencia el temor de Dios, entonces comenzaste a ponerle freno
a todo lo que en un tiempo, cuando decías que tenías el temor de Dios, aún lo cometías. Pero ahora el Señor viene y quiero dejarte esta espiga para ti. Eres de los que tiene la vivencia, no que no se han cometido errores. Todos hemos cometido errores, hemos fallado, hemos tropezado. Pero cuando llegue verdaderamente, y eso solo lo produce Dios, una vivencia divina del temor de Dios, esa es la que nos va a ayudar en los momentos como le ayudó a José. Porque David también decía que que temía a Dios, pero tuvo muchas imprudencias en su vida, como las hemos tenido nosotros. ¿De cuáles somos? Respóndete a ti, yo solo te dejo esta espiga para ti en esta hora de parte del pastor Ricardo Torres de Ministerios Melquisedec para el mundo. Que Dios te siga bendiciendo, hermano, que Dios te siga cuidando y que el temor de Dios en ti se vuelva una realidad y no solo una doctrina. Amén y amén.